a esta plataforma y pues es un honor poder contar con su presencia para poder compartir saberes y visiones acerca de cuán poderosa y sanadora es la lavanda desde distintas visiones. Voy a compartir por aquí una presentación que tengo lista. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí. Perfecto, vientos. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, soy Yolanda de la marca creadora de 3 marcas. Una de ellas fue hace muchísimos años y se llama ¿Y tú cómo estás? Es una línea de formulaciones de aceites esenciales para poder aplicarlos en la piel, en difusores, con muchísimas herramientas. Y posteriormente, con el paso del tiempo, fui creando una marca llamada Vórtice Floral, en la cual me he desempeñado como terapeuta floral, terapeuta reiki, terapeuta en masaje, y en el tema de la terapia floral a través de muchos sistemas o marcas. Y la otra marca es Shabuela, en donde elaboro productos artesanales conocidos en el medio como medicina para el alma. Y estos productos son herramientas para la limpieza vibracional, la espiritual, la emocional, la mental, a través de distintas presentaciones. Y muchos de estos productos en su base están compuestos por lavanda, y una lavanda muy en particular, que es la lavanda francesa, que es la que llegó a mi vida vibrando más alto y la que me llevó entonces a trabajar con ella para poder acercarla a muchas personas. Y a lo largo de la vida me fui encontrando con distintos caminos espirituales que me aportaron información acerca de cuán sanadora es la lavanda, y es por eso que a esta charla yo la dedico o la bautizo como visión ecléctica de la lavanda. ¿Y por qué ecléctica? Ecléctico significa reunir, seleccionar elementos de distintos orígenes. También lo ecléctico puede reunir ideas, puede reunir imágenes, puede reunir medicina, visiones de filosofía. Entonces, aquí, por ejemplo, en la imagen quise mostrar cómo es que esta decoración es ecléctica, porque cuenta con distintos estilos. Entonces, aquí podemos ver pantallas de una época determinada, muebles de madera campiranos, muebles modernistas y distintos materiales. Entonces, esta es una visión ecléctica dentro de la decoración. Y entonces, dentro de esta charla, vamos a tener así una visión ecléctica que sea la fusión de distintas miradas. Y bueno, pues vamos a comenzar comentándoles que para poder hablar de la lavanda, quiero compartirles que hace muchísimos miles de años, en este planeta se dice que quienes lo fundaron fueron los lemures, o los lemurianos más bien. Y los lemurianos fueron instalados por extraterrestres, y es así como se empieza a
a fundar la Tierra. Entonces, existió el continente llamado Lemuria, que también desde espacios ancestrales se le conoce con el nombre de Kumarikandam. De hecho, este continente, que más bien parece ser una península porque está rodeado de agua, formaba parte de lo que hoy conocemos como la India. Y en textos antiguos de la India ya aparece una epopeya que recibe el nombre de Silapatikaram, en donde ahí se hace mención de la existencia de este continente llamado Lemuria. Y que se dice que fue una cuarta raza terrestre, una de las cuartas razas primigenias que hubo sobre el planeta. Pero bueno, también podemos poner como reseña que hay un escritor, Sir Halderness, que tiene un texto al que le llama Gente y Problemas de la India, en donde él nos da a conocer que efectivamente existió Lemuria como un continente. Hay quienes hoy en día se resisten a creer que Lemuria existió. Y bueno, se le llamó Lemuria porque existían ahí los lemures, ¿sí? Una especie de monos, ¿sí? Que hasta el día de hoy hay vestigios de ellos, los lemures, y ellos poblaban Lemuria. Entonces, por eso llamarle Lemuria a un continente que de nombre original o de principio era Kumarikandam, ¿sí? Y bueno, hoy se dice que está sumergido en lo que es conocido con el nombre de el Océano Índico. Estos lemurianos, como todo momento en las razas terrestres, tuvieron sus puntos álgidos, sus puntos altos de evolución, y después declinó. Y cuando empezaron a entrar en caos, a entrar en crisis, algunos de ellos lograron migrar, y ese paso lo dieron hacia otro continente que se le conoció con el nombre de la Atlántida, que quienes están por ahí en el, ¿qué será? Que tienen 20 años, 25 años, que andan por el segundo piso de edad, podrán vincularlo con la película Atlantis, que nos habla de ese continente perdido. ¿Por qué por qué inicio haciendo mención de Lemuria y de los Atlantes? Bueno, primeramente porque son de las razas más antiguas que se tiene en memoria como civilización en el planeta Tierra, y que ellos eran unas razas sumamente elevadas en su despertar de la conciencia. Y eran seres humanos similares a nosotros, que al tener una conciencia superior, también se alimentaban de manera diferente. Y en el caso de los lemurianos no comían como nosotros lo hacemos, no ingerían sus alimentos, ni digerían alimentos como nosotros. Ellos, la manera en la que se alimentaban era a través de los éteres, de las plantas y de las frutas. Se alimentaban de los éteres de sus similares. ¿A qué me refiero con éteres? Con sus energías, con sus cuerpos eléctricos y magnéticos, a eso que llamamos el espíritu, que hoy en día pudiéramos, parte de su manifestación del espíritu será el aura o los campos electromagnéticos que se pueden observar en los cuerpos humanos,
que el día de hoy hay alta tecnología muy puntual que se utiliza en muchos consultorios terapéuticos, que ponen de manifiesto que efectivamente contamos con un campo electromagnético que está sustentado de una manera muy compleja, electrónica, una forma electrónica muy compleja. Y es así, bajo este principio de electrónica, que se sustentaba la vida de estas razas que acabo de mencionar. Entonces, existe también un libro que se conoce con el nombre de Gurudas, el libro de las esencias florales. Es el que lo escribe es Kevin Gerson, y él es un canalizador de información, y en este libro de Gurudas, él nos pone de manifiesto cómo se alimentaban los lemurianos, y los atlantes. Ahora bien, se dice que los lemurianos y los atlantes vivían en algo que se conoce como la quinta dimensión. Quienes han seguido las redes sociales, y sobre todo las redes sociales de terapeutas alternativos, complementarios, de personas que están muy vinculadas en el medio de la espiritualidad en este momento, habrán muy probablemente escuchado mencionar que hemos entrado como humanidad a la quinta dimensión. O pudieron haber escuchado tal vez en años anteriores que estábamos ingresando a la quinta dimensión. Y estas razas de las que estoy haciendo mención vivían en la quinta dimensión. Su alimento era la espiritualidad. Ellos se alimentaban. ¿A qué me refiero con quinta dimensión? La quinta dimensión es a lo que también podemos llamar como el despertar de la conciencia. Es decir, estamos llegando. ¿Cómo saber que estamos en la quinta dimensión? Bueno, muy fácil, porque empezamos a ocuparnos en observar, en escuchar, en atender y en rodearnos con las personas con las que vibramos lindo, con las que vibramos bonito, con las que nos ayudamos a crecer unos con otros, con los que podemos aceptar que el de enfrente es muy diferente a mí y sin embargo lo amo por ser como es. Y empiezo a vibrar en una gran necesidad de querer ayudar de una forma constante y permanente a través de mis dones y de mis talentos. Y luego entonces, de mi plano mental y de mi plano emocional, irán mermando, disminuyendo, desapareciendo sentimientos de encono, de resentimiento, de enojo, y voy a buscar estar en una constante armonía con los demás. Cuando entramos en esta frecuencia, que además no es momentánea, sino hay algo en nuestro interior que nos dice, está habiendo una transformación en mí, hemos estado entrando a la quinta dimensión. Y el despertar de la conciencia implica darnos cuenta que hemos modificado el chip bajo el que veníamos trabajando o viviendo. Hoy en día muchos niños ya nacen con esta sintonía. Vamos a hablar de esto en un momento. Entonces, pues bueno, los lemurianos, los atlantes, eran seres que se desarrollaron en la quinta dimensión y se alimentaban de luminiscencia, es decir, este campo electromagnético de lo que había a su alrededor, y solamente tomaban lo que les era necesario, ¿sí? Si necesitaban sentirse contentos, alegres, felices, si requerían descansar, entonces se acercaban a personas, a plantas, a árboles, a frutas, a hojas, a animales que vibraran en esa frecuencia que iba a ser su alimento. Es como cuando es para poder ejemplificar un poco más y fusionar o correlacionar la quinta dimensión con la luminiscencia, es como cuando con mi amigo del alma hace que salga de mí lo mejor y lo peor.
Es decir, con ese amigo yo puedo sentirme feliz, puedo sentirme pleno, realizado, aceptado como soy, y luego entonces poder expresarme y poder ser, poder realizarme y recibir de su parte lo mismo. Entonces, cuando yo necesito de la escucha de alguien, voy a buscar al que me escucha. Entonces voy y me nutro de su energía. Así estas razas se alimentaban de la luminiscencia de las personas. Y bueno, hoy por hoy existe una teoría que se llama la teoría de las marcas identificatorias, que en un momento vamos a hablar de ella. Entonces ya por aquí en esta lámina aparece que, bueno, la quinta dimensión es esta percepción, es una faceta de nuestra existencia, ¿sí? Es la toma de conciencia de que existe el amor incondicional en nuestra vida. Va a haber muchas personas que puedan identificar muy bien que existe el amor incondicional. Por ejemplo, a la mascota, al padre o a la madre, aunque no siempre es así. Y bueno, me encontré con esta frase que me gustó mucho, que dice que tú no estás en el universo, tú eres el universo, una parte intrínseca del mismo, es decir, estamos dentro del universo y en última instancia no eres persona, sino un punto de encuentro en donde el universo se está volviendo consciente de sí mismo, que es un milagro increíble. Es decir, nosotros somos polvo de estrella. Luego entonces somos parte del universo y somos el universo mismo. Y cuando nosotros caemos en la cuenta de que estamos modificando para bien o para mal, cuando nos estamos observando, en lugar de estar observando las acciones del otro, que nos acomoden o no nos acomoden, cuando eso deja de desaparecer en nuestras vidas o lo estamos restando de nuestras vidas, entonces no es la persona necesariamente la que está despertando a la conciencia, es el universo mismo. Y cuando logramos comprender que somos el universo mismo, entonces cobra un sentido trascendente en nuestra vida, porque estamos al servicio del universo. La luminiscencia, tenemos aquí que es una propiedad que tienen determinados cuerpos, ¿sí? Para emitir una luz. Y esta luz principalmente es la que hemos escuchado que se llama ultravioleta. Por eso las imágenes que aparecen en la presentación, este tipo de colores violáceos, ¿no? Que además podrían mencionarse dentro del tema del diseño, las áreas de diseño, que son colores fríos. Porque curiosamente, esta luminiscencia solamente se da cuando las temperaturas son bajas. Entonces, aquí dice que entonces la luminiscencia es una propiedad con la que cuentan determinados cuerpos, ¿sí? Es una radiación y se irradia energía. ¿Qué energía? La energía que sostiene nuestras vidas. Cuando nosotros hemos estado en un sepelio y hemos estado cerca de un cadáver, podemos descubrir que lo que hay ahí es un cuerpo, pero la esencia ya no está. Esa es la energía. Y esa energía produce luminiscencias, que son estos rayos de colores violáceos, que también se les conoce como luz fría. Y es una radiación, pero una radiación no dañina por su composición. Entonces, los lemurianos y los atlantes tenían esas luminiscencias y los lemurianos se alimentaban de la luminiscencia de los seres quienes les aportaban lo que en su momento necesitaban, ¿sí? Eran seres de energía, seres de luz. Por eso en esta lámina donde se está moviendo el cursor podemos observar que tal vez de manera borrosa podemos observar que hay ángeles. Los ángeles también son conocidos como seres de luz, ¿no? ¿De qué luz? De luz fría, de luz ultravioleta, que puede percibirse a simple vista.
aquí, bueno, no todos estamos en un momento de evolución o despertar de la conciencia donde podamos poner de manifiesto y todos decir al unísono que sí, que así se ven, ¿no? Pero quienes los han visto generalmente mencionan que ven luces, ¿no? Seres de luz. Inclusive una servidora cuando da terapias Reiki, es muy singular escuchar de mis pacientes que hacen mención que ellos observaron luces y describen este tipo de luces. ¿Por qué? Porque trabajamos con esta luminiscencia, que fue alimento hace mucho tiempo. Hace un momento les hablaba de la teoría de las marcas identificatorias. Esto ya es moderno. Y la teoría de las marcas identificatorias menciona que hay una similitud anatómica, fisiológica entre plantas y frutas que corresponden a órganos de seres humanos. Entonces, perdón por el fondo musical. Muy probablemente ustedes han logrado partir o cortar una manzana. Perdón. Han cortado una manzana y al centro se ve una estrella, ¿no? Bueno, entonces ahí podemos mencionar que hay una similitud en el corazón de la manzana con formas estelares. Bueno, en el caso de la teoría de las marcas identificatorias, lo que sucede es que hace mención que los lemurianos y los atlantes ya en sus tiempos tenían plantas y que estas plantas y estas frutas a las cuales ellos se acercaban para poder nutrirse de su luminiscencia, estos frutos tenían las formas de los órganos del cuerpo. La forma del corazón, forma de riñón, forma de cerebro, forma de pulmón. Y cuando ellos sentían alguna deficiencia, y como estaban en la quinta dimensión, en el despertar de la conciencia, y la tenían muy amplia, podían identificar qué órganos eran los deficientes o bajoneados. Entonces se acercaban a esa planta que se parecía, que tenía forma de corazón, forma de estómago, forma de riñón, para poder absorber su energía y sanarse. Y bueno, se dice que en el caso de los lemurianos, ellos llegaron a vivir 10.000 años, luego 5.000, 3.000 años, pero fueron cayendo en las tentaciones, fueron alejándose de la espiritualidad y empezaron a morir como nosotros, a una edad no tan larga, ¿sí? Y comenzaron a tener manifestaciones biológicas que implicaban que ellos tenían que alimentarse de otra manera. Es decir, empezaron a ser seres densos y menos seres de luz. Esto lo explica perfectamente bien la teoría de las marcas identificatorias, este tema de cómo efectivamente sostiene cómo es que ellos se alimentaban a través de algo que necesitaban sin necesidad de ingerirlo, simplemente por su cercanía y la irradiación energética. Aquí en esta lámina, por ejemplo, les comparto que es la luminiscencia de algunas flores. En la noche, las flores, algunas flores se pueden ver así, se pueden apreciar así, sus pistilos, ¿sí? Sus formas, sus luces, los tonos. Y también hoy en día existe algo que se llama la cámara Kirlian, que puede captar el campo electromagnético, esta luminiscencia de todos los cuerpos, porque toda la materia es energía. Aquí, por ejemplo, en la parte inferior está una manzana. Es la foto Kirlian de una manzana. Esto nos habla de la energía vital de la manzana. Y así, si nosotros nos tomáramos una foto Kirlian, podríamos observar perfectamente bien nuestro campo energético
y se puede interpretar la energía que hay ahí, qué tan deficiente está, qué tan nutrida o sana está, y en qué órganos o sistemas del cuerpo hay deficiencias que atender antes de que se manifieste una enfermedad. Así era como funcionaban esos cuerpos en esos seres. Estos lemurianos, se dice que ellos crearon hibridaciones y proyecciones mentales de las especies de las que hoy nos alimentamos. ¿Qué es esto? Se dice que ellos, con esta visión de adelanto, de futuro, con esta conciencia tan abierta, que tenían muy claro que el devenir del mundo iba a estar como hoy, por ejemplo, entonces ellos mismos, a través de sus capacidades y sus dones, sus talentos que venían del cosmos, de los padres extraterrestres, entonces ellos comenzaron a proyectar a través de su cerebro, plasmar intención, ¿sí? Y poder ir concretando en conjunto, proyectar lo que para nosotros hoy es nuestro alimento. Y eso sería una tecnología avanzada. Me explico de otra manera. Cuando nos reunimos en oración, en pedimentos, en rezos, para ayudar a sostener a una familia que está pasando por una dificultad, a un enfermo, alguien que está pasando por una situación legal o una situación de salud, una situación moral, que podríamos llamarla como crisis o crítica, y nuestras mentes, nuestras intenciones, las canalizamos hacia su bien ser o su bienestar, estamos proyectando una imagen de lo que deseamos que sea para esa persona. Y basta con que uno lo haga para poder alcanzar que eso se concrete, ¿sí? Pero cuando nos congregamos varios para que esto se dé, entonces aparecen los llamados milagros. Bueno, pues así es como funcionaban los lemures y los atlantes, a través de proyectar su energía mental, el conjunto, que era mucho, muy fuerte, muy poderosa, ellos lograron que nosotros hoy pudiéramos contar con el alimento que nos nutre. Y es por eso que existen una gran variedad de plantas y de árboles. De aquí me detengo, y bueno, esto es como hablar de la prehistoria, es hablar de tiempos antidiluvianos. Pero ¿qué tiene que ver con esto con la lavanda? Resulta que los atlantes, que no he hablado de ellos, que son quienes dieron bienvenida a algunos lemures cuando esta raza comenzó a disolverse, si bien es cierto que los lemures trabajaban la mente, la proyección de la mente, y los atlantes también, los atlantes muy en particular eran poseedores de un maravilloso don y una extraordinaria medicina: los cuarzos, los minerales. Quienes hayan visto la película de Atlantis de Disney podrán observar que ahí se pone de manifiesto que Kidaga Kash, la reina o la princesa, ella tiene una llave maestra que es una barra de cuarzo transparente. Y hacen mención de cómo encienden o encendían sus vehículos con las barras de cuarzo que emitían energía y accionaban el campo magnético para que pudieran funcionar esas naves. Así funcionaba en ese entonces. Esto era electrónica de nuestros tiempos, solo que a través de otras herramientas que parecen ser primitivas a nuestro parecer, comparada con la tecnología de hoy, pero esa era tecnología de último momento. Entonces, los atlantes fueron unos extraordinarios médicos sanadores y además constructores de un imperio en donde
lo que sostenía la energía, la salud y la funcionalidad, la operatividad de la raza y de toda su infraestructura a lo largo de sus días eran los cuarzos. Los cuarzos cuentan con características, los cuarzos y los que no son considerados como cuarzos, pero son minerales, cuentan con características eléctricas y o electrónicas muy puntuales. Y por eso es que hoy en día hay en muchas terapias alternativas el uso de cuarzos como una herramienta fundamental. Hay quienes inclusive solemos traer cuarzos entre nuestras pertenencias, ¿no? Entonces, los atlantes se distinguieron porque usaban los cuarzos y sobre todo los cuarzos sanaban, los curaban. En el caso de los lemures eran las plantas y eran las flores, y los mismos seres humanos. Con los atlantes eran los cuarzos. Y los atlantes también se nutrían de energía. Y entre estas maravillosas gemas o piedras existía la piedra o el cuarzo amatista, el cuarzo morado o cuarzo lila, del cual también hoy podemos hacer medicina, no solo a través de ponerle en nuestro cuerpo, hay muchas maneras de poder utilizar el cuarzo amatista. Y aquí lo interesante es el color amatista o lila, que si lo colocamos en le tomamos una foto Kirlian, lo que vamos a observar es que su campo electromagnético es lila. Y quienes han tenido experiencia o contacto con metafísicos o con hermandad blanca o con sanadores, escucharán mencionar que ellos se acercan a pedirle a la llama violeta o a Saint Germain que los cure o que les ayude a transmutar la energía negativa. Bueno, eso lo hace el cuarzo morado conocido como el amatista. Y su energía es representada por Saint Germain, por el rayo violeta de la sanación, ¿sí? En distintos caminos espirituales. Y dentro de la misma religión católica, por ejemplo, podemos encontrar que los santos entre sus aureolas, ¿sí? Sus campos sáuricos cuentan con esta energía, ¿sí? Con rayos de energía violeta de transmutación. Ya nos vamos acercando cada vez más a la medicina y al tema de la lavanda, ¿no? Entonces, bueno, así fue con los atlantes. Y pasan los años, pasan los siglos y aparecen, se me olvidaba mencionar que en este trayecto en el que los lemures fueron cayendo, así se dice, fueron declinando, su conciencia fue cayendo, y que necesitaban alimentarse de otras formas y de otras maneras, sí fueron necesitando poco a poco consumir o ingerir alimento. Entonces aparecen estas plantas que ellos mismos proyectaron para su consumo y antes de llegar a consumir plantas, ellos tomaban medicina y elaboraban medicina y usaban esa medicina de las plantas, pero a través de agua de plantas. Es decir, elixires de flores, elixires de hojas, elixires de árboles, en donde se ponían a macerar las plantas o los árboles o las frutas o las hojas bajo un tiempo determinado y se retiraba la parte física y solamente se quedaba esa agüita donde se había reposado ese elemento y que era portador de la energía de la cual antes se alimentaban y que ahora tenían que cuidar y preservar los recursos naturales. Entonces lo que hacían era ingerir elixires de plantas. Y es como entonces podemos decir que, con esto recalco, que la Atlántida tuvo una
tecnología muy avanzada a través del uso de los cristales. Aquí en la diapositiva tenemos una geoda, así se le llama, son piedras que están huecas por dentro y al interior tienen cuarzos, son unas cavernas y estas son geodas. Y al interior lo que tenemos son amatistas. Ese es el color de la amatista, del rayo violeta, y que es altamente sanador y transmutador a nivel eléctrico o electrónico. Inclusive muchos relojes el día de hoy funcionan sin pilas y lo que tienen, lo que les cubre, que son las micas, que aparentemente son vidrios, lo que tienen son cuarzos, porque ese cuarzo es el que le da la energía para que el mecanismo pueda funcionar. Y así muchas carátulas de celulares. Entonces los atlantes usaban una tecnología sumamente avanzada. Y la piedra violeta jugaba un papel fundamental. Bueno, hemos llegado a este punto en el que hace aproximadamente unos 30 años tuve por primera vez contacto con el trabajo de una mujer que se llama Nina Linares. Nina Linares es una española, todavía vive, y es una extraordinaria terapeuta, cristaloterapeuta, y ella tiene una propuesta en donde se encarga de trabajar temas de salud o déficit de salud con cuarzos. Y ella es de las primeras mujeres que comienzan a mencionar que al planeta Tierra llegaron los niños índigo, o los niños cristal, y luego los niños arcoíris, y luego los niños diamante. Si no has escuchado mencionar de ello, vamos a aterrizar. Los niños índigo comenzaron a llegar al planeta en la década de los 60. Por eso el movimiento hippie, personas que estaban en contra de un sistema y querían sentirse libres y ser auténticos. Sin embargo, no era el suficiente número para que pudieran accionar hacia un cambio. Sin embargo, dieron el empuje. Fueron ellos la punta de lanza para poder observar que el mundo necesitaba cambios ya en los años 60. En los años 70 y en los años 80 viene el boom de estos niños índigo, que como dice la lámina, eran chicos que eran como enanos, ¿sí? Uno decía, ¿es que este es un niño o es un enano? Porque la forma de pensar era muy avanzada o muy diferente al estándar de los niños. Estos pequeños no soportaban la manipulación ni la deshonestidad y rechazaban, por supuesto, una autoridad impuesta a costa de coartar el honor, la honra, la dignidad y sobre todo la libertad de los seres humanos. Entonces, en estas décadas 60, 70 y 80, empezamos a observar niños rebeldes, de trato irrespetuoso, les gustaba, buscaban ser escuchados a costa de lo que fuera, y esto pone de manifiesto que era necesario que en el mundo existiera un cambio de educación. Es decir, ya se comienza a observar que la educación que se tiene, el modelo educativo, no estaba cubriendo las necesidades de estos nuevos seres humanos, que hoy tienen aproximadamente 40 años de edad. Así que si entre esta audiencia hay quienes tienen por ahí 40 años, podrán identificarse muy bien con lo que estoy mencionando, o bien podrán identificar a personajes de su generación que fueron así, rebeldes, eran los que rompían las reglas y buscaban la manera de ser escuchados y ser atendidos. Y hoy en día son seres humanos que están funcionando como tú, como yo y como todos. Esos fueron los niños índigo. Ojo, índigo, violeta, es decir, los niños que vinieron a transmutar. Y las transmutaciones son cambios lentos, son paulatinos, son sutiles. Y eso fue lo que hicieron los niños índigo, que hoy son quienes están al frente en muchas instituciones y por hoy, entonces ellos han generado cambios en la sociedad.
Aparecieron también después los niños cristal, que los niños cristal ya son más para acá, son niños pacificadores, niños a los que les gusta escuchar, conciliar, hacer las paces, que todos se lleven muy bien, no les gusta que en sus familias se peleen. Es muy singular escuchar a estos niños cristal. Y así podemos encontrar a otra generación que son los niños arcoíris. Y bueno, todos estos son contingentes de almas que que hoy en día, en el medio de la sanación, y aquellos que creemos y somos fehacientes, seguidores y creyentes de las vidas pasadas, sabemos que estos niños y estos personajes vivieron en la época de los lemurianos y de los atlantes y hoy vienen a brindarnos esa tecnología de vanguardia para poder emancipar, sanar y liberar el odio y el dolor que hay entre los seres humanos y que nos va a permitir poder ascender como ellos lo hicieron en algún momento. Entonces es un contingente bastante grande, de tal manera que hoy en día por eso estamos pasando por esta situación en la que estamos, que se están renovando y reconstruyendo muchos sistemas y que bueno, habremos de adaptarnos y de acoplarnos con sus ventajas y sus desventajas, pero tiene que ver con cambios de energía, cambios de vibración, cambios de mentalidad, y aquí juegan un papel muy importante estas almas que están trayendo la información del pasado al presente. Y es a través de la transmutación de la llama violeta, a través de la energía, de la amatista. Y bueno, aquí por ejemplo les pongo, si a alguno le interesa, este es el libro del que les hago mención, se llama El masaje Atlante, de Nina Linares, y ella habla de la amatista como la gema violeta, que clarifica la mente, ayuda a equilibrar trastornos del aparato digestivo, la autoestima, la protección, disfunciones nerviosas, muchos desequilibrios que tienen que ver con el sistema nervioso o con la vida emocional. Entonces ese es el libro y lo pueden conseguir incluso hasta en línea. La lavanda, para mí, después de haber conocido, después de haber leído, después de haber tocado de cerca toda esta información, en nuestros tiempos, ¿sí? A través precisamente de la teoría de las marcas identificatorias, estos seres amados nos legaron la lavanda. Y la lavanda dentro de las plantas para mí es la gema violeta. Vamos a ver por qué. Ya los griegos, y estoy hablando de antes de la llegada de Jesús, los griegos, como Empédocles, postularon, ¿sí?, que lo que constituye la vida son 4 principios materiales, ¿sí? Y estos principios materiales son el movimiento, el amor, el odio y la fuerza con la que esto se atrae o se repulsa. Es decir, esto es lo que da origen o son los principios de la energía. Y el mismo Empédocles, ¿sí?, nos dice que, bueno, esta es la misma diapositiva. Aristóteles, él decía, por ejemplo, que los seres humanos estábamos compuestos por humores, ¿sí?, es decir, por fluidos, y estos fluidos convergen o se correlacionan con los elementos aire, fuego, tierra, ¿sí?, metal, por ejemplo, el agua. Estos son elementos importantes que no vemos, pero están dentro del cuerpo, y esto se sanaba ya desde antes con los elixires florales, con las gemas, y hoy en día es el boom, ¿no? Es lo máximo poder curarnos desde esa medicina, desde antes que se manifieste una enfermedad. ¿Y cómo sabemos que se puede manifestar una enfermedad? Porque a nivel emocional estamos mal. Hoy por hoy, hoy en nuestros días, es muy común
y a veces le perdemos importancia y valor, pero es importante reconocer que el agobio, la tristeza, el cansancio, el sentimiento de abandono, el sentirme ignorado, el sentirme despreciado, si estos sentimientos o emociones, alegría, gozo, tristeza, felicidad, las vivo, incluso las positivas, las vivo de una manera desbordada, constante, ¿sí? Y permanente, tarde que temprano mi salud se va a deteriorar y voy a terminar por somatizar un padecimiento. Entonces, aparecen en nuestros tiempos, ¿sí?, lo que se llama la quinta esencia. Y los alquimistas, los antiguos científicos, los padres de la ciencia, entre los griegos, ellos hicieron este descubrimiento. Y Paracelso dice que dentro de las plantas existe algo que es una sustancia espirituosa, ¿sí? Una sustancia líquida, espirituosa, que se puede obtener de plantas, de animales, ¿sí?, y de piedras, y que estos son alcoholes. Hoy en día sabemos que son alcoholes. También se les conoce con el nombre de eteres, etéreo. No, es el aroma que tienen esas plantas o las plantas se puede condensar a través de un proceso químico, casero o industrial, y lo puedo captar, convertir en un líquido que sus principios son alcoholes, o sus principios químicos son alcoholes, y esos son los éteres o la quinta esencia. Es decir, hablábamos que hay elementos de los que estamos constituidos, que son el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y la quinta esencia, el éter o el espíritu. Entonces, aquí aparecen los aceites esenciales y los elixires florales, es decir, la quinta esencia de la planta, el espíritu de la planta. Y aquí, en esta imagen, tenemos del lado izquierdo unas hojitas de flor de lavanda acompañada del lado derecho con su luminiscencia. Esta es la quinta esencia, es el éter de la lavanda, la cual yo le llamo la gema violeta dentro de las plantas, y que este halo de energía se puede envasar en un aceite esencial, en envases de este tipo, ¿sí?, en donde son altas concentraciones, y a base de utilizarlo por gotitas, vamos a empezar a transmutar, a modificar, a sanar determinadas emociones en el cuerpo. A ver, aquí voy a detener un momento y vamos a ver. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta que me quieran realizar antes de que yo siga? Pueden hacer uso del chat, pueden hacer uso de sus teléfonos, de sus micrófonos. A ver, por aquí, listo. Ya, ahora sí. A ver, voy a ir leyendo algunos comentarios. Ay, qué bueno que se escucha muy bien. Ay, qué bueno, Omar. Me encanta trabajar con la lavanda y la amatista es mi preferida. Ok, bueno. La lavanda, la amatista, la piedra amatista es una piedra muy preciada por las brujas. Y aquí quiero enfatizar, quiero detenerme. Bruja significa mujer sabia. Y en tiempos remotos, en donde el sistema social había observado que las mujeres contábamos con grandes poderes mentales, con grandes poderes espirituales y que éramos grandes transformadoras, buscaron la manera de oprimir a la mujer. Y entonces estas mujeres que siempre ha habido en la historia, en los tiempos, estas mujeres que han tratado de transgredir el orden, en astrología se les conoce como las Lilith,
¿sí? Quienes estamos en este medio podemos identificar inmediatamente a qué nos referimos cuando mencionamos a una Lilith o Lilith. Estas mujeres que hoy en día salen a la calle, a estas feministas a ultranza, son las Lilith de nuestro tiempo. Entonces, en todos los tiempos hubieron Liliths, y las Liliths, ¿sí?, fueron las brujas de antaño, y estas brujas de las que se dice que quemaron en la Edad Media, y muchas se salvaron, y muchas permitieron que continuara fluyendo información, investigaciones que realizaron, independientemente de que a través de la voz se transmitía mucha información y mucha sabiduría. Y es lo que permite que el día de hoy estemos aquí compartiendo frente al monitor. Y regresando al tema de la amatista es una es una gema que va a permitir que las mujeres podamos ir transmutando este enojo generacional y de los ancestros, convirtiéndolo en amor. Entonces, si tú, que eres una aficionada de la amatista, desconocías de esto, entonces ahora obsérvate y revisa, que muy probablemente en tu interior hay memorias de dolor o memorias de sentirte limitada al respecto de mostrarte con tus talentos, con tus dones y sentirte aceptada. Y la amatista está jugando un papel muy importante, porque no solamente estás sanando tú, estás sanando la voz de tus ancestros. Lo mismo sucede con la lavanda y vamos a escuchar un poco más adelante. La Marta, tu planta favorita. Sí, la lavanda es una cosa exquisita. Aquí se me está terminando, al parecer, en Zoom el tiempo de la charla, pero, dada la contingencia, Zoom está ofreciéndonos prolongar los temas de las reuniones y poder sostener la comunicación. Si se llegara a interrumpir, previendo que se llegara a interrumpir, yo voy a volver a abrir una nueva reunión inmediatamente y a través de mis redes sociales en Vórtice Floral voy a colocar la liga de la reunión para que ustedes entren inmediatamente. ¿Va que va? Continuamos. Ay, muy bien. Qué bueno que te resuena. Qué bueno que te resuena por ti, para ti, porque finalmente son las luces, las señales que te dicen que por ahí van las cosas. Y cuando nosotros comenzamos a sanar, cuando nosotros identificamos que los dolores van disminuyendo, que vamos viviendo precisamente esta transformación a nivel psíquica, es decir, de pensamiento, de sentimiento, de interpretación, cuando ya no nos está doliendo igual un recuerdo, el contacto con alguna persona, una canción, independientemente de ser madurez, se llama sanidad o sanación. Y esto nos lleva a un compromiso más, el de poner al servicio nuestros dones y el de poder ayudar a que otros sanen. Entonces, no te extrañe que en este momento desde un buen rato a tu persona se estén acercando mujeres que vibren en el dolor, en el sufrimiento y que traigan historias personales que requieren sanar su identidad como mujer, su sentido de merecimiento como mujer o como fémina. Entonces, la vida te va colocando cuáles son los pasos a seguir, las medicinas y las herramientas para que continúes sanando y ayudando a sanar a otros. Bueno, vamos a continuar. Ya no tengo aquí aparentemente ningún otro comentario. Vamos a continuar. Y, pues bueno, quiero comentarles. A ver, ahí se está cargando la presentación. A ver, no me deja a mí ver la presentación. Voy a cerrar aquí. Ahí está. Bien. Bueno, en la presentación ustedes tienen una diapositiva que dice lavandín. Quiero comentarles que existen 60
distintas especies de lavanda hoy en día. Está el lavandín que es un híbrido, es decir, es una mutación que el hombre ha creado, una creación del hombre, combinando, fusionando distintas lavandas, y a esta se le llama lavandín. El lavandín, la característica que tiene es que se puede extraer una gran cantidad de sus éteres, de sus aromas, y luego entonces esto es formidable para la industria de la cosmética y también para la industria farmacéutica. Sin embargo, no desde la visión de poder sanarnos desde lo más natural, lo ideal sería no hacer uso del lavandín, porque el lavandín forma parte de los monocultivos, de estos terrenos en donde de manera exprofesa solo se siembra una sola planta y se alteran los ciclos de la tierra, se le fertiliza y se le exige a la tierra que dé más de sí a base de agroquímicos. Luego entonces los derivados del lavandín, muchos llevarán metales pesados. Entonces, es muy importante tener presente que el lavandín no es precisamente algo natural, es algo sintético. Lo sintético no es ni natural ni artificial. Es sintético, es mitad y mitad, es de disque. Cuando éramos niños decíamos, vamos a jugar a que disque yo era la princesa, ¿no? Bueno, así es, el lavandín es disque lavanda. Y es muy importante desde la cuestión económica o desde la visión económica para la industria de la cosmética y la farmacéutica. De hecho, hoy en día ha habido mucho ruido con respecto al uso de los aceites esenciales de lavanda, porque hay niños y niñas que están desarrollando de manera muy, ¿cómo se puede decir? No corresponde que los niños estén somatizando desarrollo de las mamas, por ejemplo. Y esto está vinculado, hoy en día existen estudios en donde esto tiene relación con niños que han estado expuestos a grandes cantidades de aceites esenciales de lavanda, cuyas madres tratan de que estos niños se relajen, y que es una característica de los niños cristal, los niños índigo, que son niños muy acelerados, muy inquietos, muy demandantes, y que no hay manera de poder decirles cálmate o encontrarles el botón para que se apaguen. Entonces las madres comienzan a utilizar de manera exagerada aceite esencial, que mucho de él tiene lavandín. Por eso es muy importante que podamos siempre observar las etiquetas de los productos que consumimos. La lavanda llamada espliego o lavándula angustifolia o la lavanda de la Provence es también conocida como la lavanda española. Esta lavanda es una lavanda natural, es la más común y tiene un aroma extraordinario, ¿sí? Esta lavanda es la que tradicionalmente se utilizaba para la cosmética, pero la desplaza el lavandín. ¿Por qué? Porque esta lavanda solamente no podemos alcanzar a obtener el mismo porcentaje de éteres ni la misma cantidad de aceites esenciales en cantidad, ¿sí?, que el lavandín. Entonces, consumir lavanda angustifolia eleva los costos en la industria, pero utilizar esto sería lo más adecuado. Revisar en nuestras etiquetas que el espliego o lavanda de Provence o la lavanda angustifolia o la lavanda española sea el elemento activo de nuestros aceites esenciales, que está en nuestros jabones, que está en nuestros productos de cosmética, etcétera, etcétera. Y bueno, también la lavanda de la Provence o la lavanda angustifolia o el espliego
es muy utilizado por las brujitas hoy en día, quienes verdaderamente hacen magia, ¿no? Y entonces resulta que podría yo dar ejemplos de cómo en antaño, en la Edad Media, se utilizaba la lavanda, porque además la tradición de las brujas viene de Europa, ¿sí? La tradición de las brujas no es de América. En América es la tradición chamánica, ¿sí? Sin embargo, hoy estamos en un tiempo donde todo se ha fusionado y, bueno, aquí lo interesante es conocer el origen y ello nos va a permitir el origen de las tradiciones espirituales y en consecuencia poder comprender por qué se hace lo que se hace y desde dónde se hace y por qué con esos elementos. La lavanda no es propia de América, es propia de Europa. Hoy ya es muy común tenerla en nuestras jardineras. Entonces, en el caso de la lavanda, conocida con el nombre de espliego, dentro de la botánica se conoce como lavanda macho. Y el signo que la rige es Mercurio, el que comunica. Mercurio, Hermes, el dios que se sienta a comulgar con el señor de los infiernos y con Júpiter, el dios de los dioses. Mercurio, Hermes, el que se sienta a conciliar y puede salir airoso. Es el único dios al que le fue permitido ese privilegio. Luego entonces, la lavanda macho, que es representada por Mercurio, tiene el privilegio de entrar a las profundidades de nuestro dolor, de nuestras angustias y elevarlas, transmutarlas. ¿Me van siguiendo? Y bueno, su elemento, por ser Mercurio, es el aire, los pensamientos. Los pensamientos. Luego entonces la lavanda macho en hechizos de magia, lo que potencia es el pensamiento. Empodera mi pensamiento y para poder cumplir con su propósito, como lo hacían de alguna forma los lemurianos, ¿sí? Y también permite concretar de una manera mucho más dirigida mis intenciones. La lavanda macho se utiliza para hechizos de amor, de protección, de sueños, para buscar la castidad o sostenerla, para obtener longevidad, purificación, felicidad y además es la flor que le encanta a las hadas. Quienes son practicantes de magia fairy, ¿sí? Ellos ofrecen a las hadas o a los elementales lavanda, la ofrenda en sus hechizos, o de repente la dejan en el bosque. Entonces, bueno, esto es la lavanda conocida como espliego. Y aquí, por ejemplo, les puse aquí una hadita y les puse los costalitos o saquitos de bruja que llevan los hechizos elaborados a base de lavanda. Existe, aquí me voy a detener un rato porque quiero vincular, hacer un puente entre lo que hemos venido conversando acerca de los lemurianos, los atlantes, las luminiscencias, la quintesencia, que es el alma de la planta, que en este caso hemos hablado de los aceites esenciales de la lavanda. Sin embargo, también hablamos de los elixires florales. Y los elixires florales lo que contienen son el éter de la flor o de la planta colocado en un vehículo y ese vehículo es agua natural, preferentemente agua de manantial. ¿Pero de dónde sale esto? Bueno, en el siglo pasado, cuando la mayoría de nosotros ya había nacido, pero mucho antes de nosotros, nace el doctor Edward Bach. O Bach. De las flores de Bach. Y el doctor Bach, él creó un sistema de sanación extraordinario para liberar, sanar, purificar el alma. El doctor Edward Bach
fue, para mi gusto, una persona visionaria. Él fue un hombre con una idea de la vida y del cuidado de los seres humanos como comuna, muy avanzado para la época. Él verdaderamente estuvo en el despertar de la conciencia. El doctor Edward Bach, hay mucha historia acerca de él. Hoy por hoy hay un hombre conocido con el nombre de el doctor Eduardo Greco, que tiene una de las más importantes escuelas de terapeutas florales en América Latina. En la Ciudad de México tiene su escuela, es formador de terapeutas florales. Yo he tenido el gusto de poder estar cerca de él y por supuesto de sus maestros, de su grupo, y poder asistir y poder recibir una gran información acerca de investigaciones que él ha realizado acerca del Dr. Bach que antes no se tenían. Entonces, es innumerable la información que hoy existe ya del Dr. Bach, pero bueno, él en breve fue un hombre que nace en una buena familia, acomodada. El padre era dueño de una minería, de una industria minera. El doctor Bach es el doctor Bach porque él estudia medicina y luego se especializa en bacteriología y luego en homeopatía. Y él era un hombre nacido en el sol de Libra, es decir, librano. Y él sufría al ver el dolor ajeno. Entonces, la medicina, al estar en la medicina y haber terminado de estudiar medicina, descubre que la medicina alopática no impide que el ser humano sufra ni quita el sufrimiento humano. Y entonces él empieza a buscar más para poder encontrar medicinas que ayudaran a que los seres humanos dejaran de sufrir a nivel emocional y a nivel mental. Y él decía que él iba a encontrar la medicina que ya estaba puesta en el planeta Tierra, lista para que los seres humanos la tomáramos, y la encontró. Sin embargo, siendo inclusive médico tratante de enfermos de guerra durante la Primera Guerra Mundial y que estuvo al frente de muchos soldados sufriendo, él no lograba encontrar 24 horas al día con ellos, no lograba encontrar la manera de que dejaran de sufrir. Entonces comienza a investigar a través de otras filosofías. Incluso fue masón durante sus tiempos de silencio, donde nadie supo quién era el Dr. Bach. Él era masón, él estudió en la masonería. Y después, cuando comienza a hacer sus investigaciones y las termina, aparece a la luz que esta es parte de su historia. A la medicina de la época en la que él estuvo, no le convenía, no le convenció en absoluto que el doctor Bach fuera médico brujo, como hoy podemos decir. Y estuvieron en total desacuerdo que él investigara en otras culturas. Él entró en el budismo, entró en la antroposofía, investigó, estudió a profundidad, y ahí fue donde encontró que efectivamente puede haber muchas medicinas que ayuden a que el ser humano sane, salga del sufrimiento. De hecho, el doctor Bach menciona que el dolor en nuestras vidas es necesario. El sufrimiento es opcional. Entonces, el dolor es la señal que nos dice que algo no está bien en nuestra forma de pensar y de sentir, de interpretar la vida, y entonces lo que corresponde es mirar hacia dónde hay que accionar. Si sufrimos, nos quedamos ahí o nos vamos más dentro, sin la posibilidad de despertar a la conciencia. Y es entonces cuando al doctor Bach le dicen, ¿sabes qué? O te decides por ser practicante de la medicina alopática o nos entregas tu cédula profesional. Y el doctor Edward Bach, haciendo honor a la congruencia de los actos, dijo, te entrego mi cédula profesional, y renuncia a la medicina alopática para el resto de su vida. Y se dedica a terminar de desarrollar
un sistema de salud, un sistema de sanación a través de aguas de flores, a través de aguas de plantas y al que hoy conocemos con el nombre de las flores de Bach. El doctor Bach, ¿cómo es que descubre esto? Era un hombre sumamente sensible. Y él, con el simple hecho de acercarse a un árbol, a una flor, lograba distinguir qué aspecto de su vida se modificaba a nivel sensorial. A mí nadie me quita de la cabeza y del corazón que el doctor Bach fue un lemuriano, porque así era como se sanaban los lemurianos. Fue así como sostuvieron lo más posible en la quinta dimensión y lograron a nosotros heredarnos el alimento con el cual nosotros nos nutrimos y lograron entonces permitir que alguno de ellos regresara ahora en este tiempo con la investidura de alguien conocido con el nombre de Edward Bach. Y así como hoy los niños cristal, los niños índigo, los niños diamante, son también almas que están reencarnando para poder ayudar a que sane la humanidad y a recordarnos que existen estas formas de poder encontrar la salud. Así que entonces el doctor Bach descubre 38 remedios. 38 remedios, de los cuales 37 son elixires de plantas y uno es un elixir que obtiene de un manantial, de el agua de roca, de un manantial. Y así se llama el elixir, agua de roca. Entonces, los elixires florales lo que poseen es que en agua se colocan las plantas, los pétalos, y se ponen a macerar y luego se retiran, se envasan con un conservante natural que es generalmente una base alcoholada y nos llega a los terapeutas florales para comenzar a administrarla a través de todo un sistema o un protocolo o un procedimiento muy importante que nos hereda el doctor Bach. No es lo mismo tomar por mi propia cuenta flores de Bach que asistirme de parte de un terapeuta floral. Pero bueno, eso lo platicamos en otra reunión. Hoy lo que quiero mostrarles es aquí en la pantalla, lo que ustedes observan es una foto Kirlian, es decir, la foto del campo electromagnético de una flor llamada brote de castaño. Y lo que ustedes ven al centro rojizo es la gota del elixir, la gota de agua donde se puso a macerar el brote de castaño. Y alrededor hay unos halos de luz, luminiscencias, ¿sí?, que nosotros no podemos observar, pero la cámara Kirlian la puede apreciar y la puede colocar en un papel. Y esto es lo que estamos observando. Miren nada más qué resplandeciente, qué luminiscencia tan bonita. Y la flor de brote de castaño se le da a las personas, niños y adultos que se resistan a crecer. Niños que no han madurado del todo y el médico, el pediatra ya les hizo muchísimas pruebas y les dice, pues su niño solo necesita madurar y cuando madure va a poder hablar. O su niño se sigue orinando en la cama y hasta que madure su vejiga se va a dejar de orinar. Entonces, aquí el terapeuta lo que va a observar es el aspecto emocional que está viviendo el niño, el ambiente emocional y mental que rodea al niño en su familia para poder comprender qué es lo que está deteniendo la madurez. Y bueno, se dará la flor del brote de castaño acompañado de otros elixires florales que van a potenciar que se sane ese dolor, ese trauma, esa emoción que está a flor de piel en el niño que le impide poder sentirse libre, sentirse él, expresarse o manifestarse. Así también en los adultos, los que son unos adolescentes permanentes, por ejemplo.
Hay una serie de aspectos que les impiden madurar porque madurar duele. Entonces vamos a encontrar elixires florales para distintos estados emocionales, mentales, espirituales. Hoy en día yo manejo un gran número de sistemas florales, no nada más el del Dr. Bach. Hoy existen muchísimos otros sistemas que han ido emergiendo, ¿sí? A través de personas iluminadas, niños índigo, niños cristal, que hoy en día se están dando a la tarea de mostrarnos esta medicina que va a llegar a distintos aspectos y necesidades de la vida moderna. Entonces, si sientes depresión, soledad, angustia, sentimiento de abandono, no logras perdonar a tu padre porque se fue, no logras perdonar a tu mamá porque siempre te gritó o te limitó la expresión y te decía que la forma en la que hablabas no era la correcta, no era la precisa, bueno, hay flores para poder sanar todo esto. Y por eso a la terapéutica floral se le conoce como la medicina del alma. Aquí podemos ver otras fotos Kirlian. Aquí, por ejemplo, la de arriba, de la izquierda, se llama Victoria Regia. Y esta florecita, el campo electromagnético que estamos viendo, es el que con el que se le asiste a los moribundos. Seguramente algunos de ustedes han vivido, ojalá y no, o han escuchado que algún familiar que se está desprendiendo, que está trascendiendo, le cuesta trabajo irse. Se prolonga, ¿no? La transición. Bueno, en terapéutica floral acercamos Victoria Regia, y Victoria Regia hace unas cosas maravillosas en los pacientes. He tenido la experiencia de pacientes que están en coma, toman Victoria Regia, regresan del coma, se pueden despedir de sus familiares y se van en paz. Hay otros que toman Victoria Regia y descubren que no es su momento todavía. Hay cosas, ayuda a bien morir, a bien desprenderse, o a bien quedarse, y comprender que hay un tema del cual es importante que resolvamos. Así pues, dentro de los elixires florales que el Dr. Bach descubre, aparece la lavanda. Y la lavanda que utiliza el sistema del Dr. Bach es precisamente la lavanda macho. Y esta es purificadora de tensiones nerviosas. Un armonizador entre dos personas. Por ejemplo, en una familia, cuando nos vamos a reunir, o en una familia, cuando vivimos, estamos en familia, como ahorita que estamos hacinados, que estamos enclaustrados, empiezan a haber diferencias y empezamos a fijarnos en lo que es diferente y empezamos a hacer puntualizaciones de es que tú así, es que tú asado, es que no debe ser, en donde empezamos a fijarnos en las diferencias más que en lo que somos afines. Entonces ahí podemos tomar la lavanda del Dr. Bach o la lavanda de los elixires florales. Y lo que vamos a empezar a observar es que se van a empezar a suavizar las tensiones y vamos a empezar a tener una convivencia menos desarmónica a más armónica y a comenzar a fijarnos en lo que sí somos afines. Luego entonces aquellas personas que tienen el sueño interrumpido, que viven constantemente preocupadas, agobiadas, cansadas, fastidiadas, ¿sí? Pero esto a nivel sensorial, ese no sé qué sé yo, bueno, la lavanda, la esencia floral de la lavanda ayuda a armonizar el alma. Esto también se puede utilizar en las mascotas, atomizando nuestros espacios públicos, los espacios personales. Se pueden utilizar en difusores eléctricos también. La terapia, la lavanda en las flores de Bach se sugiere que la tomen mujeres embarazadas que saben que su bebé lo van a dar a adopción. Porque ese bebé va a llegar a una familia que no es la suya,
y a nivel energético, a nivel emocional, a nivel mental, van a haber grandes diferencias y ese niño podrá empezar a somatizar padecimientos. Luego entonces corresponde que las madres adoptivas, los padres adoptivos y los niños adoptivos tomen la banda del Dr. Bach para poder armonizar y sanar el alma. Madres e hijas que están en disputa, para poder encontrarse en lo afín, lo que corresponde es tomar flor de lavanda. Independientemente de otros elixires florales que van en una misma fórmula para poder matizar y sanar y trascender los dolores del alma. Porque no dentro de la filosofía del Dr. Bach está que sanemos el origen, no nada más que salgamos de las crisis. Es decir, me acabo de pelear con mi madre o con mi padre y entonces los odio, los detesto y son lo peor del mundo y no los quiero volver a ver. Ok, puedo salir de la crisis, puedo salir del enojo. Sin embargo, no significa que yo esté sanando las heridas que provocaron, ¿sí?, estos desajustes. Y que entonces hay que tener una gran valentía para mirar hacia adentro y llegar con el terapeuta y decir, yo quiero sanar mi alma. Entonces, los elixires florales sanan mucho más allá de lo que pudiera sanar un aceite esencial. El aceite esencial va a trabajar, sí, también en la emoción, en lo mental y en la biología, por supuesto que sí. Sin embargo, el trabajo de un elixir floral es mucho más profundo todavía. E incluso podemos mezclarlos, aceites esenciales con flores de Bach. Y bueno, puedo compartirles desde mi experiencia. Vamos a ver aquí. A ver. En Shabu Vela, muchos de nuestros productos están elaborados a base de una lavanda que no he mencionado, la lavanda francesa, que es la que aparece en la pantalla. La lavanda francesa, lo que la distingue es que es la más aromática dentro de todas las especies de lavanda. En Shabu Vela lo que hacemos es cosechar en el estado de Tlaxcala y de Puebla la lavanda francesa. Vamos al origen, donde está la planta, y bueno, está cosechada, sembrada, cuidada, con agua de manantial, en un lugar libre de contaminación, y es la más aromática y de la que se extrae una mayor cantidad de activo medicinal, porque lo podemos encontrar en sus pequeños folículos o flores, en su tallo y en sus escasas hojas. Entonces, hacemos extracción de aceites esenciales de lavanda. Para quienes ya conocen nuestra marca, muy probablemente para ustedes sea ya muy común y sonado la Sinergia 7. La Sinergia 7 es un ungüento, es así de pequeñito, y solamente usamos el equivalente a una cabecita de cerillo, y con eso es más que suficiente. El ungüento o Sinergia 7 tiene lavanda y tiene muchos otros aceites naturales de grado comestible, cuidamos que todo sea orgánico, y tiene flores de Bach, entre ellas la lavanda. Y también cuenta con la lavanda de un sistema que se llama Saint Germain, flores de Saint Germain, y otras más. La Sinergia 7 es un liberador de tensión emocional. Me duele la cabeza porque hice un enojo. Me lo quito, me la pongo, en 20 minutos se me quita el dolor. Estoy teniendo cólico, seguramente voy a menstruar. Me lo aplico y se quita la tensión. Tengo una tendinitis, resulta que estoy muy presionado, muy agobiado, no estoy terminando el trabajo, va llegando la hora de entregarlo y me quedé sentada, ya no me pude levantar. O caminaba y me quedé dando el paso, ya no pude continuar, me quedé atorada. Bueno, estos son efectos de tensión emocional. La emoción termina por impactar en el cuerpo. A eso le llamamos somatizar. Y la lavanda, y la lavanda libera
esas tensiones que se van cristalizando o endureciendo en el cuerpo. Basta aplicar, les digo, una cantidad mínima y en 15-20 minutos desaparece, sí y solo sí está derivado de tensión emocional. Y bueno, en la provincia, que es en donde más se utiliza esta sinergia, tenemos casos de personas que han hecho uso por muchos años de medicamentos controlados para dormir o para conciliar el sueño. Y el día de hoy, muchos de ellos han dejado de tomar los medicamentos porque solo con usar la sinergia recuperan el ciclo del sueño. Y bueno, contamos con muchísimas otras herramientas y una de ellas es esto a lo que nosotros llamamos sirope de lavanda. El sirope de lavanda es un jarabe de lavanda, es una bebida dulce. Aquí está concentrada. Esto se diluye, ¿en qué? En agua. Yo puedo colocar esta cantidad de sirope, en un vaso de este tamaño coloco esta cantidad de sirope y el resto yo sugiero que le agreguen agua mineral. Y van a obtener una bebida refrescante para bebés, para niños, adultos y ancianos. Es un extraordinario liberador de tensión, un extraordinario relajante, produce los mismos efectos que una cerveza, nos relaja de manera impresionante y en las reuniones de familia permite precisamente que conectemos con lo que sí somos afines, con el alma. Entonces, en esas reuniones familiares donde va a venir la tía Tutis, donde la titis es infaltable y como que no la toleramos mucho, pero estamos obligados a invitarla, invitémosla y ofrezcámosle sirope de lavanda. Se van a sorprender de cómo en las reuniones, en la charla, en la plática, y más ahora que estamos confinados, vamos a empezar a tener una convivencia mucho más suave. Y eso porque estamos ingiriendo el activo medicinal, el activo químico natural de la lavanda, su quinta esencia, aquí. Ahora bien, imagínense, o sea, lo llevamos a una reunión y todos estamos sanando y todos estamos reconciliándonos. Es algo hermoso. Si queremos realizar un trabajo mucho más profundo, lo haremos entonces desde la visión del Dr. Bach con los elixires florales. Contamos con brisas, con splash, que también, entre otras tantas flores, cuentan con la flor de la lavanda para ayudar a quitar de los espacios, ¿sí? Esas tensiones emocionales, esa vibra densa que tiene que ver con las diferencias, suavizar las diferencias y magnificar las similitudes. Estas brisas tienen un trabajo mucho más importante todavía. Estas equivalen a una limpieza, van más allá que una limpia de huevo o una limpia con el ramo. Cortan magia negra, amarres, elevan la frecuencia vibratoria, permiten que estemos optimistas, que salgamos de la depresión, única y exclusivamente con atomizarlas, ¿sí? En los primeros 5 días observamos muchos cambios a nivel interior. Entonces, aquí también nosotros aplicamos la lavanda y tenemos, por supuesto, específicamente un splash, como el que aparece en la pantalla, que es un splash anti-estrés y que efectivamente lo pueden utilizar únicamente si no quieres ingerir nada, pero si estás dispuesto a atomizarte, a ungirte, a ponerte en el cuerpo, entonces te sugiero que utilices este spray o splash antiestrés. Lo puedes usar en hospitales, lo puedes usar con los bebecitos, con las mascotas, con los abuelitos de la casa que están irritados, temerosos, inseguros, que no se pueden dormir. Puedes atomizarle el splash antiestrés de aroma de lavanda y que cuenta con flores para poder liberar las tensiones emocionales.
y su historia será diferente. Entonces, como verás, muchos de nuestros productos están elaborados e inspirados precisamente en cómo estos dioses que pusieron su semilla en el planeta Tierra, que sus hijos fueron los lemurianos, los atlantes, y por supuesto hoy en día regresan transformados, renovados, para poder ayudarnos a elevar el despertar de la conciencia, para sanar los dolores del alma, y pues con ellos tenemos nuevamente y de regreso la terapia floral, el uso de la lavanda desde distintas visiones. Nosotros, pues bueno, nos encontramos en la Ciudad de México, hacemos entregas de productos en la Ciudad de México, en determinados puntos convenimos hacerlo, y quienes viven en provincia, porque me parece que por aquí yo tengo a personas de la provincia, en el estado de Oaxaca, en la región Istmo, contamos con 2 principales puntos de venta y en este momento cuentan con nuestros productos. Y bueno, no sé, hasta aquí mi compartir acerca de esta visión ecléctica de la lavanda, y pues quedo a sus órdenes para poder resolverles algunas dudas. A ver, por aquí, a ver, me ponen... ¿Todas las plantas tienen su signo y el evento? Sí, sí. Existe un libro llamado Magia Oculta, y Magia Oculta habla precisamente de la clasificación, las primeras clasificaciones que se dieron de las plantas para su uso mágico. Entonces, no están todas, pero hay una gran mayoría. La mayoría son de Europa, sin embargo, hoy las encontramos aquí ya adaptadas. Entonces, sí, todas, casi todas las plantas. Y quienes no desconocen en el mundo de la magia, desconocen del elemento o del signo, a través de herramientas que utilizamos dentro de la magia, podemos conectar y conocer si es hembra, si es macho, si es tierra, si es fuego, si es aire, si es agua. Y bueno, pues hasta aquí mi charla. Si esperaré unos segundos más por si alguien más desea comentar algo, hacer alguna pregunta. Y pues mientras tanto yo los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. El día de mañana tengo otra charla que se llama Conoce la importancia de conocer tu carta natal. Entre otras cosas, a mí me ha interesado siempre el estudio de la astrología. Mi medicina está sostenida también dentro de la visión de la astrología o la cosmobiología, que es una rama o una hija de la astrología. Y bueno, pues el día de mañana al mediodía, también a través de Zoom, vamos a compartir por qué es importante conocer la carta natal, qué sentido tiene para nuestra vida contar con la carta natal, conocer lo que hay ahí, estudiarla y que sea un documento muy importante para tomar determinaciones en la vida y poder evolucionar y ser mejores personas y poder comprender por qué nacimos en donde nacimos y por qué nuestros padres son como son y por qué elegí a la pareja que elegí o por qué las parejas que elijo tienen el mismo perfil y muchas otras cosas más. Así que los espero el día de mañana. Corran la voz, esto es gratuito, estamos en tiempos en los que el conocimiento se libera y es de todos y para todos. Así que los espero a través de vía Zoom. En las redes sociales están apareciendo los IDs para conectarse a través de vía Zoom. Así que
Muchísimas gracias a todos por estar. Muchísimas gracias, Brenda, Lucía, Mar, Claudia, Luisa, Ada. Muchísimas gracias por conectarse, por estar con nosotros. Espero haber inspirado sus mentes, sus emociones, su corazón, su alma y poder ir en búsqueda de sanar el alma. Y la medicina que corresponda para ustedes va a salir en el camino, porque esto así funciona. Muchísimas gracias, bendiciones a todos, que todo esté en perfecto orden en sus hogares, en todas y cada una de sus relaciones, y ahora que estamos a mitad de la primavera, que todos sus proyectos, que todos sus planes, que todas sus intenciones sean verdaderamente fecundas. Hasta pronto.